a realizar tiene que ver justamente con la formación de relieve, ¿no? Con referente, pues, a la dinámica interna. Como sabrás, para la formación de relieves, ¿no?, lo que concierne a la geodinámica, van a interactuar, jóvenes, dos fuerzas. Las llamadas fuerzas externas, o geodinámica externa, o fuerza exógena, y lo que concierne a la geodinámica interna, o fuerza endógena, ¿sí? En ese momento vamos a hablar justamente de la geodinámica interna, las fuerzas endógenas, ¿no? También, pues, donde está ubicado las placas tectónicas, el vulcanismo y algunos desastres dados por los sismos y su impacto socioeconómico. Muy bien, entonces, como te mencionaba, vamos a hablar el día de hoy de la geodinámica interna, donde hablaremos, pues, del diastrofismo, ¿no? Recordar que el término diastrofismo, jóvenes, es el movimiento, ¿sí?, de las rocas, el movimiento de las placas, por ejemplo, ¿no? Donde hay dos tipos de movimientos. Unos movimientos verticales, movimientos lentos, movimientos de ascenso y descenso, que son los epirogénicos, y los movimientos horizontales, que son los más destructivos, los que van a dislocar, van a destruir la corteza, la roca, que son los movimientos orogénicos, ¿cierto? También en la geodinámica interna se está hablando del vulcanismo. Acá tenemos el vulcanismo intrusivo, o también llamado plutónico, y el vulcanismo extrusivo o volcánico. ¿Sí? Vamos a hablar de ello. Entonces comenzamos con referente al término, ¿no? Comprende todos aquellos fenómenos dinámicos cuyo origen está en el interior de la corteza terrestre, ¿no? Ojo, vamos a hablar cómo se va a originar, cómo se va a crear el relieve, pero al interior de la corteza, ¿sí? Estos fenómenos son los responsables de la formación de relieve, su acción es constructiva, ¿no? Están constantemente construyendo nuevos relieves y también destruyendo, ojo, ¿no? Se está destruyendo y construyendo. Comencemos con el diastrofismo. ¿Qué nos dice? Es el proceso que afecta a los niveles externos de la corteza, desplazando, deformando y dislocando los materiales que lo constituyen. Son de dos tipos, ¿no? Epirogénicos y orogénicos. Como te mencionaba, podemos hablar en otras palabras que el diastrofismo es ese movimiento que se realiza al interior de la corteza, ¿ya? Y que va a perjudicar a la parte superior. Puede dislocar, se puede desplazar, ¿no? Se puede inclusive destruir la roca. En el diastrofismo hay de dos tipos, ¿no? El epirogénico, que nos dice, son movimientos verticales, como te mencionaba, ¿no? Verticales, de ascenso y descenso de la corteza. Ojo, los movimientos epirogénicos son verticales, esto es importante. No olvidarte, joven, son verticales, ¿ya? De ascenso y descenso de la corteza. Afectan a vastas superficies de ella. Son muy lentos. Otra cosa importante, chicos, ¿no? Aquí también, para tener claro, son muy lentos. Estos movimientos, perdón, son muy lentos. Que para que puedas observar el desplazamiento vertical de la corteza, tiene que pasar miles de años, ¿ya? Son muy lentos. Da lugar a la formación de continentes, escudos y tablazos. Por ejemplo, acá tenemos, ¿no? El tablazo de Talara. Hace muchos años, esta superficie que observas aquí en la imagen era, pues, una superficie recta, no plana. ¿Sí? Era así. Pero debido justamente a este movimiento epirogénico, en un sector, se ha elevado, ¿no? En un sector se ha elevado. Este sector elevado justamente es el tablazo, ¿no? Como bien menciona, es un proceso de ascenso y descenso. Entonces, los tablazos son un proceso de ascenso de la corteza, ¿no? Ascenso. Recuerda que en los tablazos, ¿qué recurso natural se obtiene, chicos? ¿Qué obtenemos en los tablazos? Hidrocarburos, ¿no? Justamente los hidrocarburos, petróleo, por ejemplo, ¿no? Entonces, muy bien. Recuerda que una gran concentración de tablazos está en la costa norte, ¿no? Por ejemplo, el tablazo de Talara. Ahora,
Escénicos está avalado, por así decirlo, por la teoría de la isostasia, ¿sí? Por la teoría de la isostasia. ¿Qué quiere decir esta teoría, no? Tiene mucho que ver con la densidad de la Tierra. Imagínate que la Tierra es una pelota, un balón de fútbol semi desinflada, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede en esta pelota, no? Si tú por un sector aprietas, ¿qué va a pasar al resto de la pelota, no? Al resto de los sectores, se va a levantar, ¿cierto? Y si tú en otro sector de la pelota vas a apretar, el sector primero nuevamente se va a ascender, ¿no? Se va a levantar. Entonces, guarda mucha relación el movimiento pirogénico con la teoría de la isostasia. Acá tenemos inclusive una imagen referente a ello. ¿No? La teoría de isostasia es la condición de equilibrio que presenta la superficie terrestre debido a la diferente densidad de sus partes, ¿no? Entonces, mucha relación justamente, chicos, con la isostasia. No olvidar. Vamos ahora con el movimiento orogénico, ¿no? Los movimientos orogénicos. Recuerda que movimientos pirogénicos son verticales y los movimientos orogénicos van a ser, pues, horizontales. ¿Sí? Movimientos horizontales, acá nuevamente los podemos subrayar, que es muy importante esto, movimientos horizontales, ¿sí? Horizontales, asociados a los diversos procesos que producen en las márgenes de las placas tectónicas. Ojo, otra cosa muy importante, ¿sí? Muy importante, que estos movimientos orogénicos se van a realizar en una parte específica de la Tierra, ¿ya? Los pirogénicos pueden ser en cualquier sector, ojo, ¿ya? Lo que hemos mencionado primero, pero estos orogénicos se van a realizar en una parte específica de la Tierra. ¿En qué parte? En las márgenes, en los límites, por así decirlo, de las placas continentales. Estos movimientos se activan por corrientes de convección, ¿ya? Las corrientes de convección, lo que ayudan justamente al desplazamiento de las placas tectónicas. Un poco para ponerte en línea. Hace muchos años, el señor alemán Alfred Wegener mencionaba su teoría de la deriva continental, ¿sí? No sé si te acordarás, que inicialmente existía en la Tierra un solo continente, llamado Pangea, pero este continente se fue justamente desplazando, ¿no? En varios fragmentos, lo que hoy llamamos los continentes América, Europa, ¿no? Asia, etc. Una de sus posturas que tenía Alfred Wegener para decir que se dio este desplazamiento de las masas continentales, ¿no? Tenía registros de paleontología, ¿no? Aquí tenemos una imagen, a ver, ya, acá, en este planiferio. ¿Qué decía Alfred Wegener? ¿No? Decía, si podemos observar lo que es Brasil, la parte oriental de Sudamérica, ¿no? Lo que es Brasil, vamos a observar que podría encajar fácilmente en este sector del África, ¿no? En la parte occidental, centro-occidental del África. Entonces, hay un encaje aquí. Quiere decir justamente que ambos en algún momento estaban juntos, ¿no? Estaban pegados estos sectores. Pero con la deriva continental, pues es que se ha desplazado. Entonces, habían registros que, pues, por ejemplo, acá habían huesos, por así decirlo, de dinosaurios que eran muy similares al sector encontrados en África, ¿no? Había registro paleontológico. Pero ¿dónde es que cae, ¿no? Esta teoría, esta posible teoría del señor Alfred Wegener? Cuando dice, ¿y cómo se mueven los continentes? ¿Qué dijo Wegener? Pues los continentes se mueven así como se mueven los barcos en el océano. Y se desplomó, ¿no? Se desplomó su teoría. No tenía, pues, una base científica, ¿no? ¿Cómo va a decir que los continentes se mueven así como los barcos en el océano? Entonces, nadie le creía. Años posteriores ya nace la teoría de la... acá la tenemos, a ver si creo que... ¿Dónde estás? La teoría de la placa tectónica, ¿no? En donde, pues, nos menciona que es realizada, pues, por Harry, Tucson y Morgan, donde nos dicen que justamente no se mueven los continentes, jóvenes. Los continentes no se mueven. Lo que se mueven son las placas tectónicas, ¿ya? Como puedes observar, aquí hay placas tectónicas y encima de las placas están, pues, los continentes. Entonces, esta
teoría de la tectónica de placas te dice que no se mueven los continentes, sino se mueven las placas tectónicas. Y aquí la pregunta también fue, ¿no? ¿Y cómo se están moviendo estas placas tectónicas? Justamente aquí tenemos un breve video para que puedan observar. Ya, vamos a poner este breve video. Para que ustedes saquen sus conclusiones. ¿Cómo es que se mueven las placas? Muy bien, chicos, entonces pensemos, ¿cómo es que se está desplazando las placas tectónicas? ¿Cómo se llama esa postura? ¿Cómo se mueven las placas tectónicas, chicos? Con la imagen que hemos observado. A ver, por ahí. Y tiene un nombre, ¿no? Ese desplazamiento de las placas tectónicas. Se llaman las corrientes convectivas, ¿sí? Las corrientes convectivas, así es, ¿no? Las corrientes convectivas, ¿no? Entonces, estas corrientes convectivas, ¿cómo se entiende? Así como he visto el video, donde pues justamente es el magma, chicos, es el magma el que está desplazando las placas tectónicas, ¿ya? En un sector de la Tierra se observa en el video, ¿no? Que se está perdiendo material, se está perdiendo roca. Esta roca fría, justamente al irse a profundidades hasta la astenosfera, se va a fundir, en la cual va a convertir, no hasta el núcleo, ojo, hasta el núcleo no, sino hasta la astenosfera, donde se va a fundir y es donde pues va a crear magma, ¿sí? Mientras que en otro sector de la Tierra, ese nuevo magma va justamente a florecer, no va a salir. Entonces, mientras en un lugar de la Tierra se está perdiendo material, se está perdiendo roca, en otro lugar de la Tierra se está ganando, ¿no? Entonces, eso justamente son las corrientes de convección. Claro, ¿no? Entonces, esas son las corrientes de convección en que se están desplazando tónicas. Chicos, entonces ahí tenemos un poco de idea ya, referente pues a cómo guarda relación la teoría de las placas tectónicas con la teoría pues de Alfred Wegener, ¿no? Donde ya mayor impacto tiene esa que estamos viendo aquí. Ahora, con respecto, chicos, a las teorías de las placas tectónicas, ¿ya? Con respecto a las teorías de las placas tectónicas, vamos a observar que tiene dos tipos de placas, ¿ya? Tenemos las placas continentales y las placas oceánicas, ¿ya? Placas continentales y placas oceánicas. También se está hablando, chicos, de una placa mixta. ¿Qué quiere decir? Que en un sector de la placa es continental y en otro sector de la placa es oceánica, ¿sí? También se habla de ello, ¿ya? Pero lo que más se está dando como pregunta de examen de admisión son placas continentales y placas oceánicas. Pero tener presente que también hay, pues, placas mixtas. ¿Ya? Seguimos aquí, ¿no? Estos movimientos se activan por corriente de convección, ¿no? Ya lo sabemos, ¿no? Las corrientes convectivas. Aquí está justamente el desplazamiento, ¿no? De la corriente de convección, lo que hemos visto en el video. Esto consiste en corrientes de ascendentes y descendentes, ¿no? ¿Qué va a ascender? Material en altas temperaturas, ¿cierto? ¿Y qué va a descender? Material frío. De material de manto fluido o de la astenosfera. Ahí está, ¿dónde es que se inicia esta convección, esta corriente de convección? En la astenosfera, ¿no? Donde se va a fundir el material frío que está descendiendo. Los materiales sufren grandes cambios, ¿no? Que se traducen en deformaciones y desplazamientos. Dan lugar a la formación de plegamientos, fallas, fosas marinas, etcétera, ¿no? Entonces, mira, otra cosa también para tener en consideración con referente al pirogénico, ¿no? Recuerda que el pirogénico, ¿qué realidad formaba? Tablazos, por ejemplo, continentes, ¿cierto? O inclusive escudos, ¿no? Los movimientos pirogénicos también forman escudos, ¿no? Que son grandes rocas
de periodos precámbicos, muy antiguas, ¿no? Que hasta ahora los geólogos no se explican por qué no sufre un proceso de erosión, ¿ya? Esos tipos de relieves son formados por el movimiento epidogénico. En cambio, los orogénicos que están formando fosas, fallas marinas, ¿cierto? Están fundamentadas por la teoría de la tectónica de placas, lo que ya hemos visto, ¿cierto? En video y también las imágenes. Acá están los plegamientos, ¿no? Como las placas tectónicas van a estar justamente, en este caso, por ejemplo, ¿no? Van a colisionar y van a formar una cordillera. Producto de esos plegamientos, chicos, se forman cordilleras. A ver, ¿quién está mandando mensajes? ¿No se escucha bien, chicos? A ver, ¿me escuchan bien? ¿Se escucha bien? Hola, hola. ¿Sí? ¿Todo tranquilo? Muy bien, chicos, conmigo. Sigamos entonces. Entonces, como le mencionaba, pues, estos movimientos orogénicos horizontales, no te olvides, ¿sí? Que se van a originar en las márgenes de las placas continentales y van a dar origen, por ejemplo, a plegamientos que posteriormente van a ser cordilleras, por ejemplo, a fallas, a fosas marinas, etcétera. Ya hemos hablado inclusive también de las placas tectónicas, ¿ya? La teoría, ¿no? Ahora, como te mencionaba, profesor, usted nos decía que este movimiento orogénico se va a originar exclusivamente en los bordes de las placas tectónicas, ¿no? Miren aquí, estos bordes, ¿no? Estos bordes es donde se va a originar las placas tectónicas, perdón, el movimiento orogénico, ¿ya? Imagínate a una pelota de fútbol, ¿ya? Entonces la pelota de fútbol tiene paños, ¿no? De color negro y blanco, por lo común. Justamente en el límite, en el borde de esos dos paños, es justamente donde se va a originar el movimiento orogénico. Y obviamente acá, límites de las placas, es donde se va a originar el movimiento orogénico. Ahora, tenemos tres tipos de límites o de bordes, ¿ya? Tenemos tres tipos de límites o de bordes. ¿Cuáles son esos tres tipos? Tenemos cuando las placas, por ejemplo, van a ir a la misma dirección, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos la placa de Nazca, que es una placa oceánica, va a la misma dirección que la placa sudamericana. Miren, todo esto es la placa sudamericana, va a la misma dirección, ¿cierto? Este sector justamente es donde va a colisionar, va a chocar, por así decirlo, ¿no? Este tipo de borde, chicos, es el borde, ¿qué borde se llama? ¿Cómo se llama el choque de placas? A ver, recuerden. Convergente, ¿cierto? Borde convergente. También conocido como borde destructivo, ¿sí? Borde destructivo convergente. Tenemos otro tipo de borde, donde las placas van en direcciones opuestas. Miren aquí, en este límite de placas, en este borde. Mira la placa africana, mira la flecha, ¿no? Se va para el sentido oriental, para el este. Mientras que la placa sudamericana, ¿a qué sentido se va? Al oeste, ¿no? Entonces aquí las placas van en direcciones opuestas, ¿ya? Este borde, ¿cómo se llama? El borde divergente, ¿no? Borde divergente, también conocido como borde constructivo, ¿no? Aquí se está construyendo, jóvenes, relieves, ¿no? Se está construyendo material, ¿sí? Muy importantes. Entonces, esos son los más importantes, chicos. El borde convergente y el borde divergente, ¿sí? Sigamos. Acá están los tipos de límite de placas, ¿sí? El borde convergente, te decía, ¿no? Que van a la misma dirección. Aquí sería bueno también señalar que al borde convergente, recuerda que se le llama borde, a este borde se le considera como destructivo. Borde destructivo, ¿cierto? Borde destructivo. Al borde divergente se le conoce como borde constructivo. Borde constructivo. Ahora, existe otro borde, ¿sí? Existe otro borde, el borde transformante, ¿ya? Por lo común este borde, chicos, este borde transformante nace a partir del borde convergente, ¿ya?
este borde transformante nace a partir del borde convergente. ¿Qué sucede? Cuando las placas, recuerdan, ¿no? En el convergente van a la misma dirección, ¿qué va a suceder con esas placas? Van a colisionar, ¿cierto? Va a haber, se va a dislocar las rocas, ¿no? Y en algunas zonas va a haber justamente algunas fracturas de las placas. Esas fracturas de las placas, producto del borde convergente, van a ser justamente estos límites, el llamado, pues, borde transformante, ¿no? O límite transformante. Pero su desplazamiento, ¿cómo es? Miren, en laterales, ¿cierto? Aquí observan, ¿no? El desplazamiento del borde transformante es en laterales, ¿ya? En laterales. No hay un roce nada más, algo suave, por así decirlo, ¿no? Pero se está acumulando energía, ¿ya? Producto de ese roce se está acumulando energía, que en algún momento puede justamente liberarse y ocasionar justamente un sismo de gran magnitud. Seguro habrá visto, pues, la película La Falla de San Andrés, ¿no? Entonces, los límites transformantes originan fallas. Aquí, límite convergente, se produce la subducción y abducción, ya vamos a hablar también de esto, dan origen a cordilleras, a fosas marinas, fallas, movimientos sísmicos y actividad volcánica. Ojo, de estos tres límites, el límite con mayor actividad sísmica, ¿cuál es? El borde convergente, ¿ya? El borde con mayor actividad sísmica, donde pues ocurre constantemente movimientos telúricos, es el borde convergente, ¿no? El límite convergente. ¿Qué relieves se han obtenido a partir de este límite, este borde? El Himalaya, por ejemplo, a través de la abducción, y los Andes a través de la subducción. Vamos a diferenciar, jóvenes, aquí un momento paramos, límite convergente, te dice que tiene la subducción y la abducción, ¿no? A ver, tenemos acá una imagen. ¿Qué pasó? Vamos a ver. Tenemos una imagen referente a ello, ¿no? Ya, acá está. La abducción y la subducción. Recuerda que estamos hablando del borde convergente, ¿ya? Este es el borde, todo esto es el borde convergente. ¿Sí? Borde convergente. Borde convergente, ¿no? En el borde convergente están dos tipos de movimientos, ¿no? La abducción, ¿no? La abducción es cuando dos placas continentales van a justamente colisionar, van a chocar, ¿sí? Dos placas continentales van a colisionar, van a chocar. Un ejemplo de ello es justamente en el choque de dos placas continentales forman justamente la cordillera del Himalaya, ¿sí? La cordillera del Himalaya. Otro tipo de borde o límite convergente es justamente la subducción, ¿ya? La subducción es cuando una placa continental, aquí la vemos abajo, en la parte inferior, una placa continental va a colisionar, va a chocar con una placa oceánica, ¿sí? Entonces, mira, ¿qué sucede aquí, jóvenes? Como puedes observar, la placa oceánica va por debajo de la continental, ¿sí? Tiene mucho que ver por la densidad de la placa, de las placas, en este caso mencionadas, ¿no? Es ahí donde el material de la placa oceánica va ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde irá este material perdido de la placa oceánica, chicos? A ver, ¿quién me dice? ¿Hasta dónde irá el material perdido de la placa oceánica? Porque la placa oceánica está perdiendo material, jóvenes. ¿Hasta dónde va a ir? ¿Hasta el núcleo? ¿Hasta el manto inferior? ¿Hasta el manto superior? ¿Hasta dónde, chicos? Claro, ¿no? Hasta la astenosfera, jóvenes. Recuerda que cuando hemos hablado, pues, de este proceso de las corrientes convectivas, había, pues, un sector donde se perdía material, ¿cierto? Entonces, aquí está. Este es el sector donde se está perdiendo material, chicos. Material frío está justamente yendo hasta la astenosfera, ¿ya? La placa oceánica está perdiendo material. Va a ir hasta la astenosfera y ¿qué va a pasar? Se va a fundir y se va a convertir en magma, ¿no? Y por otro sector de la Tierra es donde este material va nuevamente a salir, ¿cierto? Entonces ahí está, justamente el sector donde se está perdiendo material en la Tierra, ¿no? Donde va también, pues, dar a orientar
a las corrientes convectivas, hasta la astenosfera. Muy bien. Entonces ya sabemos, ¿no? Que en el borde o límite convergente tenemos dos formas. La obducción, cuando el choque de placas es entre dos placas continentales. Y la subducción es cuando el choque de placas es entre una continental y otra oceánica. Donde la oceánica va por debajo, ¿cierto? De la continental. Va hasta la astenosfera, no te olvides. Muy bien, sigamos. Con respecto a los límites divergentes, ya te mencionaba, ¿cierto? Que van a ser placas en direcciones opuestas, ¿no? Direcciones opuestas. Y aquí está nuevamente la astenosfera, ¿no? Donde el magma va a florecer, va a salir, ¿cierto? Y aquí va a crear nuevo relieve, ¿sí? Por eso se llama, pues, límite constructivo también. El borde divergente también es conocido como límite constructivo, ¿cierto? Zona de separación de placas, genera nueva litosfera oceánica, ¿no? Dan origen a dorsales oceánicas. ¿Qué eran dorsales oceánicas, chicos? A ver, ¿quién conoce? ¿Qué son dorsales oceánicas, jóvenes? ¿Qué se entiende por dorsales oceánicas? Lo hemos mencionado, creo que en la primera clase, o en la segunda, la semana pasada. Dorsales, claro, ¿no? Cordilleras marinas, ¿sí? Las cordilleras marinas. Las dorsales oceánicas, no te olvides, son las cordilleras marinas. Valles del Rift también, en el África, por ejemplo, ¿no? Hay un valle del Rift. Límite transformante, te mencionaba cómo es que se origina a través del convergente, ¿no? Y cómo se desplaza este límite en laterales. Zonas donde no se crea ni se destruye, ¿no? Recuerda que en este sector también es conocido como un borde, el transformante es conocido como un borde pasivo, ¿sí? Si te pregunto por ahí, ¿no? ¿Borde pasivo? Ah, borde transformante. ¿Por qué? Porque no se destruye ni se crea justamente material, ¿no? Borde pasivo. Las placas se deslizan lateralmente una respecto a otra, donde dan origen a fallas y algunos movimientos sísmicos, ¿no? Los sismos pueden ser de menor magnitud, pero recuerda que producto de ese roce entre las placas, se está acumulando energía, ¿no? Y en algún momento se libera toda esa energía, originando pues un gran sismo, ¿no? Como el que hemos visto en la película La Falla de San Andrés. Digamos. Muy bien. Ya hemos mencionado, chicos, entonces, lo que concierne, pues, al diastrofismo, no te olvides, lo que es el movimiento espirogénico y los movimientos orogénicos. Ahora, dentro de esta geodinámica interna también hablamos del vulcanismo, ¿no? ¿Qué se entiende por vulcanismo? A ver, explicamos cómo se origina la falla, no hay problema. Entonces, recordemos, ¿no? Recapitulemos que este límite transformante, por lo común, se va a originar a partir del límite convergente. ¿Cómo? Recuerda que en el límite convergente las placas van al mismo lugar, van a colisionar, van a chocar. Producto de ese choque, las placas se originan pues fracturas, ¿no? Entre ellas. Esas fracturas de las placas van a ser estos límites. ¿Ya? Las fracturas de las placas producto del choque van a ser estos límites transformantes. ¿Ya? Entonces, a este límite transformante, también llamado pasivo, donde no se crea ni se destruye material, ¿cierto? Se desplazan de manera lateral. Y estos también son conocidos como las fallas, ¿no? Fallas. Límites transformantes son las fallas. Muy bien, ahora sí. Vulcanismo. De manera básica, chicos, el vulcanismo es estudiar el desplazamiento del magma, ¿sí? El vulcanismo estudia el desplazamiento del magma, ya sea al interior de la superficie como al exterior. Básico. Pero acá te dice, ¿no? Acción que permite el desplazamiento del magma de la astenosfera hacia la superficie a través de las grietas y fisuras. Se origina en zonas de divergencia y convergencia de placas. Ojo, mira, otra cosa interesante, ¿no? Te dice que el vulcanismo está presente ¿dónde? En zonas divergentes y convergentes, ¿no? Muy bien. Tipos. Tenemos el vulcanismo intrusivo. Vulcanismo intrusivo, también llamado vulcanismo plutónico.
¿sí? Plutónico. ¿Por qué plutónico? Por el tipo de rocas, rocas plutónicas, que va a formar, producto del enfriamiento, chicos, de el magma, ¿cierto? Cuando el magma rellena y se consolida en cavidades y fisuras sin llegar, ojo, sin llegar a la superficie en estado de función. Entonces, recuerda que el magma, producto, ya sabes, de la fundición de roca, de material, va a buscar salir, chicos, no va a buscar salir. Entonces, en alguna zona de la Tierra no va a poder salir, ¿ya? Hay grietas donde está subiendo, pero al final no va a poder salir. Entonces, ¿qué va a pasar? Este magma, con el transcurrir de los años, se va a enfriar. Y al enfriarse justamente va a formar rocas, ¿no? Rocas plutónicas, ¿ya? Entonces, recuerda que en el vulcanismo intrusivo el magma no sale. Lo único que hace es rellena algunas cavidades, algunas grietas, y con el transcurrir de los años se enfría. Acá tenemos algunos tipos, ¿no? Por ejemplo, el más conocido son los batolitos. Los batolitos, mira, donde son sectores de gran extensión, ¿no? Los batolitos son sectores de gran extensión, ¿no? Aquí pues hay pues cantidad de rocas plutónicas. Luego también tenemos los lacolitos. Ojo, no te olvides, una cosa es batolitos, zonas de gran extensión, y aquí están los lacolitos, ¿sí? Lacolitos. Los lacolitos están muy, pero muy cerca a la superficie, ¿no? Casi salen, pero no pudieron, ¿ya? Y la forma, ¿no? Como puedes observar aquí de los lacolitos, es como que de una colina, ¿cierto? O media luna, también conocido, etcétera, ¿no? Estos son los lacolitos, pero ojo, otra cosa importante, la extensión del material, ¿no? Del magma. Los batolitos tienen gran extensión, los lacolitos no tanto. Otra cosa también para diferenciar son aquí los lopolitos, ¿no? Lacolitos, lopolitos, profesor. ¿En qué se diferencia? Básicamente en la forma, miren, la forma. Mientras los lacolitos están en este sentido, ¿no? En este tipo de colina, los lopolitos están a la inversa, ¿no? Entonces, ahí están los lopolitos, a la inversa, una colina invertida, ¿sí? Lopolitos. Acá tenemos el SIL, ¿no? Donde pues el magma se ha acumulado, pero en sentido horizontal, ¿no? El SIL. Se ha acumulado, pero en sentido occidental, sí. Pero cuando se acumula en una grieta en sentido vertical, es dique. Ahí está, ¿no? Hay veces que también se confunde el dique con el SIL. ¿Cómo te diferencias? El dique vertical, ahí está, dique, y el SIL horizontal. Son los más conocidos. ¿Ya, chicos? Acá está también, pues, el magma, ¿no? Ojo que también puede haber enfriamiento del magma dentro de un volcán, inclusive, ¿cierto? Ahora, cuando este magma logra salir, se va a llamar vulcanismo extrusivo, ¿no? ¿Y cuál es la forma más común de que salga el magma a la superficie, chicos? ¿Cuál es la forma más común, más observable, por así decirlo? A ver, chicos. ¿Cuál es la forma más observable? Claro, ¿y la lava por dónde sale? ¿Por dónde sale la lava? A través de una erupción. Claro, ¿no? Erupción volcánica, claro. Entonces, este se llama vulcanismo extrusivo, ¿no? Sale el magma. Vulcanismo extrusivo, o también es llamado vulcanismo, sí, perdón, extrusivo o volcánico. Volcanismo extrusivo o volcánico, ¿ya? Porque la forma más común de que salga el magma es a través justamente de una erupción volcánica. Y ojo, ¿no? Por ahí también lo han dicho, cuando el magma ya está en la superficie, ya no se llama ese nombre, ¿cierto? No tiene ese nombre del magma, se llama lava, ¿no? Ahí está, ¿no? Lava. Recuerda que el magma es llamado al interior de la superficie, cuando no sale. Pero cuando sale, es conocido como lava. ¿Sí? Lava. Acá está el cráter donde pues se da la erupción y por lo común pues se da el desplazamiento de lava. ¿Qué te dice aquí vulcanismo extrusivo? Cuando el magma es impulsado por las corrientes convectivas, asciende y llega a la superficie por erupción volcánica. ¿Sí? Por erupción volcánica. Pero ojo, chicos, será la única forma
de representación de vulcanismo extrusivo, o sea, a través de una erupción volcánica, nos dice que lo que se está dando aquí en el vulcanismo extrusivo es que se está liberando la energía, ¿sí? Se está liberando la energía de ese magma. Lo más común, ya te mencionaba, es a través de una erupción volcánica, pero ¿habrán otros ejemplos? ¿Habrán otros ejemplos? A ver, chicos, ¿habrán otros ejemplos de vulcanismo extrusivo? A ver, están. Claro, los geysers, por ejemplo, ¿no? Son estos chorros de vapor, ¿no? Muy cerca a zonas volcánicas, inclusive lugares donde hay una acumulación de magma, ¿no? Los geysers, estos chorros de vapor. Es otro ejemplo de vulcanismo extrusivo. Sigamos viendo otro ejemplo, chicos. A ver, aparte de la erupción volcánica, aparte de los geysers, ¿hay otro más? ¿Habrá otro más? A ver, yo le pregunto, ¿han visitado alguna vez, jóvenes, baños termales? Aguas termales, ¿no? Sí, profesor, hemos visitado aguas termales, claro que sí, ¿no? ¿Y se han preguntado cómo es que calientan el agua? ¿Acaso tendrán una terma grandaza, ¿no? Para calentar el agua. ¿Cómo calientan el agua? Justamente por el magma, ¿no? Al interior de la superficie donde está calentando esta agua, ¿no? Algunos manantiales, agua inclusive acumulada, producto, por ejemplo, de algunas precipitaciones que se está filtrando, ¿no? Aguas del subsuelo. Ahí está entonces las aguas termales, ¿sí? O termomedicinales también, ¿no? Porque estas aguas contienen algunos minerales, ¿sí? Contienen algunos minerales. Entonces, ahí tenemos dos ejemplos más, ¿no? Que conciernen a este vulcanismo extrusivo, ¿no? Las erupciones volcánicas, ¿no? Los geysers, disculpen mi ortografía, y aguas termales, o también llamadas termomedicinales, ¿sí? Termomedicinales. Muy bien, chicos, sigamos. Muy bien, acá tenemos en los sismos, ¿no? Sismos o seísmos, ¿ya? Es lo mismo, sismos o seísmos. Los seísmos, este nombre por lo común es aplicado en Europa, ¿no? Sobre todo en España, ¿no? Seísmo se le considera, se le llama. En cambio aquí en América, en Perú, por ejemplo, se le considera como sismo nada más. ¿Qué te dice, no? Se define como un proceso paulatino, progresivo y constante de liberación súbita de energía mecánica debido a los cambios en el estado de esfuerzo, de las deformaciones y los desplazamientos resultantes, recogidos además por la resistencia de los materiales rocosos de la corteza terrestre, bien sea en zonas de interacción de placas tectónicas como dentro de ellas. Entonces, por lo común, chicos, podemos decir que los sismos están muy presentes en las zonas de choque de placas, ¿no? O límite de placas, por lo común, ¿sí? Sí está, efectivamente, ¿no? Pero es la única forma o el único sector donde se originan los sismos, chicos. Pregunto, ¿un volcán también puede originar sismos? ¿Un volcán también puede originar sismos? Claro que sí, ¿no? Claro que sí. Si tú vives muy cerca del volcán Ubinas, te vas a acostumbrar ya, ¿no? Porque los sismos, claro, de menor magnitud, ojo, de menor magnitud, no va a estar presente. Uno ya está acostumbrado a estos sismos originados por los volcanes, ¿no? Pero recuerda que también pues, es común mencionar que los sismos se van a dar producto de esta liberación de energía entre las placas tectónicas, ¿no? Ahora aquí tenemos algunas cosas que mencionar, ¿no? Por ejemplo, el hipocentro, ¿no? El hipocentro. El hipocentro, chicos, es el lugar al interior de la corteza donde se está liberando la energía, ¿sí? El hipocentro es el lugar donde se está liberando la energía. Acá, por ejemplo, nos menciona dos placas tectónicas, ¿no? O un sector de falla, donde, producto de ese roce, ese choque, se libera energía, ¿no? Ahí está. En este sector justo se está liberando energía, el hipocentro. Ojo que puede ser llamado hipocentro o también es considerado como el hipofoco.
hipocentro o hipofoco, ¿ya? Cualquier solo nombre, ¿no? El más común es el llamado hipocentro. Ahora, en la superficie donde se está sintiendo, se está registrando a través de sismograma, por ejemplo, ¿no? Se está registrando lugares con mayor, pues, movimiento telúrico, ¿no? Vertical, pues, al hipocentro, es el llamado epicentro, ¿no? Epicentro, ¿ya? Epicentro. Es el lugar, como te mencionaba, cercano, pues, al hipocentro de manera vertical, pero en la superficie, Aquí también es llamado como, perdón, ahí se fue. Epifoco. El hipocentro es llamado hipofoco o también solamente foco nada más, ¿ya? El foco. ¿Dónde está el foco del sismo? Ah, ya, te está hablando del hipocentro. ¿Sí? Profesor, y en una pregunta referente a estos dos términos, referente al hipocentro y al epicentro, ¿cómo puedo diferenciar de quién me está hablando cada uno? ¿Ya? Por ejemplo, si te habla de un sismo que se ha originado a 40 kilómetros de profundidad, sismo a 40 kilómetros de profundidad, ¿de quién te está hablando? ¿Del epicentro o epifoco? Del hipocentro, ¿no? Muy bien, el hipocentro. ¿Sí? Hipocentro o foco, perdón, foco. Lo ponemos foco. Foco. Ahí está. Claro, ¿cierto? Entonces, mira, cuando te mencione 40, 50, 20 kilómetros de profundidad, el término profundidad, me está dando el hipocentro. Si te dicen, el sismo se registró a unos 45 kilómetros al suroeste de Lima, o el sismo se registró a unos 20 kilómetros al norte de Chincha. Epicentros. Entonces, ahí tú ves la diferencia, ¿cierto? En la pregunta cuando te menciona uno de estos dos términos, ¿no? Entonces, muy importante, chicos, no olvidar ello. Oye, ¿qué más nos habla? Pues acerca de lo que concierne a las ondas sísmicas, ¿no? A las ondas sísmicas. Producto de esta liberación de energía que se da en el hipocentro, también se están originando ondas sísmicas, ¿no? Ondas sísmicas. Tenemos pues ondas primarias, ondas secundarias y ondas superficiales, ¿no? Las ondas superficiales, su propio nombre lo dice, ¿no? Cercas al epicentro, las ondas Rayleigh y Lowe, ¿sí? R y L. Pero lo más interesante son las ondas P y S, ¿no? Ondas primarias y ondas secundarias. Las ondas primarias, ¿qué te dicen? ¿No? También llamadas longitudinales. Se producen a partir del hipocentro, son las más rápidas. Aquí podemos añadir, chicos, ¿ya? Que estas ondas primarias se desplazan en lugares o en sectores sólidos. Ay, perdón. Caramba, perdón. Sólidos y sectores líquidos. Sólidos, líquidos y gaseosos. ¿Ya? Entonces, las ondas P se desplazan en sectores sólidos, líquidos y gaseosos. Y ojo que te dice que son las más rápidas, ¿ya? Entonces, las ondas internas entre la P y S, estas son ondas internas, que llegan más rápido a la superficie son las ondas P. Las ondas primarias, ondas longitudinales, ¿ya? Sus desplazamientos son en lugares de estado sólido, líquido y gaseoso. Las ondas secundarias, ondas S o transversales, se producen a partir del hipocentro, son las más lentas, ojo, son las más lentas, y se desplazan exclusivamente en sectores sólidos, ¿ya? En sectores sólidos. La pregunta es, ya con la información adicional que te he brindado, ¿por qué las ondas P, por qué las ondas longitudinales son las más rápidas en llegar a la superficie que las ondas S? ¿Por qué las ondas P son las más rápidas en llegar a la superficie que las ondas S? A ver, tenemos dos baldes, ya imagínate, tenemos dos baldes.
tenemos dos rocas del mismo peso, ¿ya? Dos rocas del mismo peso, y el balde, ojo, que está con agua, dos baldes con agua, ya, mismo tamaño, mismo volumen de agua. Tenemos dos rocas del mismo peso, y a una misma altura, lanzamos las rocas. En un balde tiene agua y en otro balde tiene tierra, ¿ya? En un balde tiene agua y en otro balde tiene tierra. Lanzamos las dos rocas. La pregunta es, ¿en cuál de esos dos baldes las ondas originadas producto de la roca van a ser más rápidos? ¿En el balde con agua o en el balde con tierra? Con agua, claro, ¿cierto? Con agua. Entonces, las ondas P, ondas primarias longitudinales, son más rápidas por la zona de su desplazamiento, porque se desplaza por zonas líquidas. Por eso son las más rápidas, por eso son justamente, como te mencioné aquí, ¿no? Son las más rápidas en llegar a la superficie. En cambio, las zonas secundarias solamente transitan por zonas sólidas, ¿ya? Y es por eso que son las más lentas. Ya, no olvidar eso, chicos. Las ondas superficiales se propagan a partir del epicentro, las ondas Rayleigh y Love, ¿no? Ahí tenemos los nombres. En realidad, estas ondas superficiales jóvenes, son la continuidad de las ondas P y S, ¿ya? ¿Sí? Ojo, ¿ah? Estas ondas superficiales son la continuidad de las ondas P y S, nada más. La tenemos presente. Simplemente que ya han llegado a la superficie, ¿no? Y tienen otro nombre. No olvidar eso. Sigamos. Escala sísmica. Ya, aquí vamos a ver otra diapo que he traído. Con respecto a la escala sísmica, chicos, recordemos pues, ¿no? Que el sismograma, que tenemos aquí, información que lanza el sismograma, nos ayuda pues a saber la magnitud del sismo, ¿no? De qué magnitud ha sido. ¿Ya? El sismograma ayuda justamente a saber la magnitud del sismo. Ahora, en la escala sísmica hablamos de magnitud y hablamos de intensidad. ¿Ya? No te olvides eso. En la escala sísmica se habla de magnitud y de intensidad. Aquí vamos a diferenciar, chicos, estos dos, magnitud e intensidad. Magnitud. ¿Qué es lo que mide la magnitud? La energía liberada durante el sismo. Ya, ojo, ¿ah? La magnitud mide la energía liberada durante el sismo. ¿Qué se da, pues, no? En el hipocentro, en el foco, ¿cierto? Esa energía que se libera producto del choque de placas, por ejemplo, va a medir la magnitud. En cambio, la intensidad, ¿qué mide? La intensidad, chicos, mide los daños ocasionados por el sismo, esos desastres que ha originado el sismo, ¿no? Por ejemplo, económicos, humanos, políticos, infraestructura, etcétera. Ya, esos desastres que uno observa, ¿no? Originados por un sismo, van a ser medidos por la intensidad. Chicos, entonces miren, ¿ah? Hay que diferenciar magnitud e intensidad. Ya hemos diferenciado en qué es lo que mide cada uno de ellos. Sigamos diferenciando. La magnitud, chicos, utiliza para su medición números arábigos que va desde el grado 1 hasta el grado 10, ¿no? Bueno, nunca ha llegado al grado 10, 9,5, el sismo de Chile, ¿no? 1950, 60 por ahí, pero pues hasta el grado 10 es donde se tiene pues registrado, ¿no? Mide la magnitud. Mira, números arábigos, ¿no? Arábigos, de 1 hasta el 10. En cambio, la intensidad, ¿cómo se va a utilizar? ¿Cómo va a medir, perdón? Va a utilizar los números romanos, desde el grado 1 hasta el grado 12, ¿sí? Dependiendo pues el destrozo ocasionado, ¿cierto? En la magnitud, chicos, tenemos dos tipos. La magnitud local, ¿sí? O también llamada escala de Richter, que mide hasta 6,5 grados. Y la magnitud de momento, con sus siglas MW, que mide todas las escalas, ¿ya? De estas dos escalas, chicos, ¿cuál es la más antigua? La magnitud local, ¿sí? Tiene más de, pues, cerca de 50 años, hasta más inclusive, ¿ya? Esta magnitud de momento es una escala nueva, no tendrá más de 20 años, chicos, ¿ya? No tendrá más de 20 años. Entonces, considerar eso. Si hay un sismo de 6,9 grados
¿qué escala voy a utilizar? La magnitud de momento, ¿sí? Si hay un sismo de 5 grados, ¿qué escala voy a utilizar? Puedo utilizar la escala local o escala momento, ¿sí? Cualquiera de los dos. Pero algunos países, ojo, algunos países solamente trabajan con esta. Tienen pues maquinaria, por así decirlo, de esta, magnitud local. Y otros países desarrollados trabajan solamente con la de momento, ¿ya? Porque te brinda mayor información de los sismos, de cuánta energía, hasta dónde ha llegado, por ejemplo, ¿no? Muy importante eso. Y en la intensidad se tiene pues la escala de Mercalli, puede ser llamada Mercalli, Mercalli modificada, jóvenes, ¿ya? Mercalli o Mercalli modificada, ¿ya? Vamos ahora con la diapositiva. A ver, ¿qué dice? Ya, ok, nos faltan 5. Ya sabiendo pues la diferencia entre magnitud e intensidad, vamos a ver qué nos dice esta diapositiva. Magnitud local, originalmente corresponde a escala de Richter, ya te decía, ¿no? Mide la energía liberada en el foco, es una escala logarítmica, lo que hace que los niveles asignados no tengan un comportamiento lineal. ¿Qué quiere decir, no? Que puede ser un sismo de 4 grados, un sismo de 5 grados, un sismo de 6 grados, ¿no? O sea, esta escala mide como máximo, acá te dice, ¿no? 6,5 grados, nada más, ¿sí? No es lineal porque hay sismos de diferentes magnitudes. La magnitud de momento, chicos, en la actualidad es la más acertada y utilizada. Permite medir sin restricción sismos pequeños y grandes, o sea, desde el grado 1 hasta el grado 10, ¿cierto? Todos los grados en magnitud. Basada en la medición de la energía total, ¿sí? Total que se libera en un territorio. Esto es algo también importante, ¿no? Porque la magnitud local o la escala de Richter solamente te medía cuánta energía se liberaba, por así decirlo, en el epicentro, nada más, ¿no? En el epicentro. Pero más con otras regiones más extensas, ya no te decía, ¿no? Hasta dónde se iban las ondas sísmicas, ya no te decía. Solamente la energía liberada, pues, en el epicentro, ¿no? En cambio, la magnitud de momento te dice cuánta energía se liberó en total, ¿no? Hasta la última onda sísmica. Por ejemplo, ¿no? Si el sismo tuvo un epicentro en Chincha, ¿ya? La magnitud local te registraba solamente las ondas sísmicas que se dieron en Chincha, pero esas ondas sísmicas se seguían desplazando. Ya no medía ya la magnitud local. En cambio, la magnitud de momento te mide pues hasta la última onda sísmica. Por eso te dice pues mide el total de energía liberada, ¿sí? Mide el total de energía liberada. Y lo que concierne a Mercalli modificada, ya sabes que es la intensidad, ¿no? Permite evaluar la intensidad, no te olvides, intensidad, que es el grado de daño producido por un sismo en determinado punto. Considera el nivel de percepción de las personas, efectos estructurales, en la morfología, ¿no? Consta de 12 valores expresados en números romanos, desde los sismos que no son perceptibles hasta los que producen gran destrucción. Entonces, chicos, no olvidar estos dos tipos de magnitudes, no te olvides, ¿no? La local y la de momento, y lo que es la intensidad, que se mide con Mercalli modificada. Entonces, ahí nos quedamos. Hay un receso de unos 10 minutos para que puedan, pues, ingerir algún alimento, puedan descansar, estirar por ahí. ¿Sí? Volvemos de 10 minutos, chicos. Un archivo y quisiera saber si es que lo pueden ver. Es un link. Jóvenes. ¿Sí? ¿Hay un link? Puedes ingresar, Fabia. Sí, bacán, chévere. Ya, luego les voy a explicar acerca de ese link en Cívica. Entonces continuemos, jóvenes, mencionando justamente en lo que concierne a lo que era magnitud, ¿cierto? E intensidad. Ya hemos mencionado ello. Vamos a hablar de los tsunamis, ¿no? ¿Qué es un tsunami? Es un fenómeno que ocurre en el mar generado principalmente por un disturbio sísmico que impulsa y desplaza verticalmente la columna de agua, originando un tren de ondas largas, ¿no? De manera básica, es cuando se origina un sismo, justamente, y tiene el foco, ¿no? O el hipocentro en el océano. Producto de este movimiento telúrico,
es que se van a originar estas ondas que se van a desplazar luego a la costa, ¿no? Pero con un oleaje anómalo, con ondas que superan pues los 4 o 5 metros, dependiendo de la magnitud, ¿no? Y que perjudican a la sociedad. Vemos un poco cómo se origina este tipo de tsunami, ¿no? Se origina el sismo, se dan las olas, se desplazan hacia la costa y logran justamente impactarla. Vamos a hablar ahora de los principales desastres de origen sísmico que se dieron en el Perú, ¿no? Tenemos aquí, por ejemplo, el terremoto en Chimbote en 1970, ¿no? Donde el foco fue 30 kilómetros de profundidad, el epicentro fue de 50 kilómetros al oeste de Chimbote, la magnitud 7,8 escala de Richter. Profesor, pero acá me está hablando que escala de Richter 7,8, ¿no? No hay relación con lo que hemos visto, ya que escala de Richter mide hasta los 6,5 grados. Sí, no, pero recuerda que esa escala de magnitud de momento, la cual mide todos los grados de magnitud, es una escala nueva, por así decirlo, no tiene más de 20 años. Y antes de esa escala de magnitud de momento se utilizaba la de Richter, que hasta los 6,5 grados era información verídica, información exacta, ¿no? Pasando los 6,5 había distorsión de la información, ¿ya? Igual se utilizaba pues porque no había otra escala para ello, ¿no? Al menos en el Perú, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese año 1970 se utilizó la de Richter. La intensidad de cuánto fue entre 7 y 8 escala de Mercalli modificada. El impacto socioeconómico que guarda relación con la intensidad, ¿no? Mira cuánta población víctimas, 67.000, 150.000 heridos, 80.000 personas sin hogar, 95% de viviendas de adobe destruidas, ¿no? Entonces, toda esta información de impacto socioeconómico guarda relación con la intensidad, ¿cierto? Muy bien. Vemos otro caso, el dado pues ya en Chincha, Ica, año 2007, ¿sí? Año 2007, el foco o hipocentro fue a 39 kilómetros de profundidad, 40 kilómetros al oeste de Chincha Alta, la magnitud 7,9 escala de magnitud de momento, ¿no? Entonces aquí ve la diferencia ya. 2007 ya se está utilizando la magnitud de momento, ¿cierto? La intensidad 7 en la escala de Mercalli modificada, y el impacto socioeconómico, 597 personas fueron víctimas, 1.800 heridos, 91.240 viviendas destruidas, cientos de damnificados, ¿no? Entonces, suscitado, acá vemos algunas imágenes, ¿no? Año 2007. Vamos entonces, chicos, con los ejercicios. Pregunta número 1. La eperogénesis es un proceso lento de levantamiento y hundimiento de amplias superficies, sin provocar cambios sustanciales en la estructura geofísica. Esta se sustenta en la teoría de la isostasia y da lugar a la formación de continentes, unidades geomorfológicas muy particulares. De acuerdo al enunciado, identifica las alternativas que guardan relación con este movimiento, o sea, de la eperogénico, ¿cierto? A ver, número 1. El escudo es una región continental estable conformada por rocas muy antiguas. Eso es verdadero, chicos, ¿no? El escudo es una gran masa rocosa, ¿sí? Que los años de vida, por así decirlo, de la roca son de épocas precámbicas, muy antiguas, y que se han originado justamente por este tipo de movimientos, ¿no? 2. La isostasia es la condición de equilibrio que presenta la superficie terrestre. La isostasia es la condición de equilibrio que presenta la superficie. Claro que sí, no es verdadero también. 3. La presencia de un sistema de fallas de gran tamaño como la de San Andrés no tiene nada que ver con este movimiento epirogénico, ¿no? Y 4. El movimiento vertical de ascenso hace que los materiales sufran plegamientos, ¿no? O sea, sí, es un movimiento vertical de ascenso, pero que los materiales sufran plegamientos, no. Esto es falso. ¿Sí? Simplemente se va a alzar esta parte de la superficie, ¿no? Pero no se van a originar plegamientos, ¿no? Plegamientos se originan en el choque de placas, por ejemplo, ¿no? Esos plegamientos luego van a ser cordilleras, por ejemplo. Entonces, eso es falso. La respuesta aquí en la 1, letra D. ¿Sí? Letra D. 2. En una clase sobre geología estructural de la costa peruana, el docente especialista brinda a una explicación sobre el vulcanismo,
enuncia que uno de los principales rasgos geológicos desde la Libertad hasta Arequipa es la existencia de cientos de plutones individuales agrupados en un número limitado de superunidades, donde predominan rocas graníticas de gran grosor. La explicación dada por el catedrático corresponde la 2. Mira, aquí hay algunas cosas para tomar en cuenta. Principales rasgos geológicos de la Libertad hasta Arequipa. Existencia de cientos de plutones. Recuerda que el vulcanismo intrusivo o plutónico, ¿cierto? Plutónico. Entonces, te está hablando de vulcanismo intrusivo, ¿sí? Plutónico. Luego otro dato importante. Agrupadas en superunidades donde predominan rocas graníticas de gran grosor. O sea, te habla de extensiones, pues, de grandes, ¿no? Grandes extensiones. Y recuerda que una de esas formas que tiene, pues, el vulcanismo intrusivo de gran extensión, ¿cuál es? Los batolitos, ¿cierto? Los batolitos. Muy bien. 2, letra C. 3. A partir de esta secuencia de imágenes sobre la interacción de placas tectónicas que forma la cordillera del Himalaya, identifique las proposiciones relacionadas con la interacción de placas tectónicas. 1. El proceso final corresponde a la interacción de dos placas continentales. El proceso final corresponde a la interacción de dos placas continentales. Claro que sí, ¿no? Acá hay dos placas continentales. ¿Qué tipo de borde? ¿Qué tipo de borde es? Borde convergente, ¿cierto? Es un borde convergente, ¿sí? Borde convergente. ¿Qué tipo de borde convergente? Subducción u abducción. Si son dos placas continentales, va a ser una abducción. ¿No? Esto es verdadero. 2. En la imagen 1, las placas se separan generando bordes constructivos. ¿Se están separando según la flecha? No, eso es falso, ¿no? Van a la misma dirección, chicos. Es falso. 3. Las imágenes 2 y 3 muestran la subducción donde una placa se incrusta en la otra. ¿Eso es verdad? ¿Se va a incrustar en la otra? No, ¿cierto? No hay ese tipo de acciones, ¿no? Se va a formar plegamientos, sobre todo, ¿no? Forma plegamientos. Y 4, en la imagen 3 se evidencia la consolidación de la cordillera de la Himalaya. ¿Sí? Efectivamente, ¿no? Se está observando aquí la formación de cordillera del Himalaya a través de los plegamientos, ¿sí? De plegamientos que se da a partir del choque de dos placas continentales. Entonces aquí la respuesta es 3, letra B, la 1 y la 4. ¿Sí? 1 y 4. Sigamos con la última pregunta. Para el monitoreo de registro de los eventos sísmicos que ocurre en nuestro país, el IGP, el Instituto Geofísico del Perú, mantiene operativa una red sísmica nacional. Esta red permite obtener información oportuna e inmediata ante la ocurrencia de sismos y tsunamis. Esta red utiliza para la emisión de reportes sísmicos, por ejemplo, la escala de magnitud local. También llamada, recuerda, Richards, magnitud local o Richards. Determina el valor de verdad o falsedad. Sobre el enunciado que guarda relación con la escala de Richards, ¿no? Magnitud local. 1. Es una escala logarítmica donde los niveles no tienen comportamiento lineal. ¿Verdadero, no? No tienen comportamiento lineal. Porque puede ser un sismo de 2 grados, 3 grados, 4 grados. ¿Sí? Varía. Verdadero. 2. Evalúa el grado de destrucción causado por un sismo en un determinado punto. ¿Es verdad esto? No, ¿cierto? Recuerda que la magnitud evalúa la liberación de energía, profesor. ¿Y quién está midiendo la destrucción? La intensidad, no te olvides. Esto es falso. 3. Permite medir sin restricción los sismos que presentan diversas magnitudes. ¿Es verdad esto? ¿La magnitud local puede medir cualquier grado? No, ¿cierto? Hasta 6,5 nada más. Falso. Y por último, 4. Fue originalmente propuesta en 1935 con el nombre de escala de Richards, ¿no? ¿Verdad? Este es verdad. Entonces, la respuesta en el ejercicio 4 es la letra A. Letra A. ¿Sí, chicos? Entonces, aquí tenemos las respuestas. Clave 1, en la pregunta 1, letra D. En la pregunta 2, letra C. En la 3, letra B. Y en la 4, letra A. ¿Sí? Pasamos ahora a cívica. Vamos con educación cívica.
Muy bien. Chicos, en lo que son notas compartidas, he subido ahí un link sobre lo que referente a las normas legales actualizadas, ¿ya? Dadas en el peruano. Ahí tenemos, por ejemplo, la Constitución, tenemos el Código Penal, tenemos, por ejemplo, sobre algunas otras normas de la policía, ¿no? Reglamento de la Policía Nacional del Perú, que está permitido que haga la policía, por ejemplo, ¿no? La Ley Orgánica de Municipalidades, ¿no? Etcétera, chicos. Tenemos muchas normas que podemos en algún momento, ¿no? Libre, observar. Claro que la más importante, la obligatoria a leer, por así decirlo, es la Constitución, ¿no? Pero hay otras normativas, perdón, donde sí sería bueno que en algún momento lo lean, ¿no? Sobre todo algunos puntos específicos, ¿no? Los cuales se van a hablar en clase, pero debido al tiempo no podemos profundizar, ¿no? Entonces ya tú con la información, con esta data actualizada de estas normativas, ya le puedes dar una mejor visión, ¿sí? Muy bien, entonces comenzamos con cívica, chicos. Ciudadanía, ¿no? Vamos a hablar justamente de la ciudadanía. Recuerda que en el Perú, para ser ciudadano, es a partir de los 18 años, ¿no? O sea, condición jurídica política a partir de los 18 años. Ahora, su ejercicio requiere de la inscripción electoral, o sea, tener tu DNI, ¿no? El DNI azul, de amarillo pasa a azul. Entonces, muy importante eso. ¿Qué más te dice, no? Toda persona mayor de 18 años tiene plena capacidad de ejercicios. Esto incluye a todas las personas con discapacidad e igualdad de condiciones con los demás y en todos los aspectos de la vida, ¿no? Entonces, es muy importante eso. Tenemos ahora nuevos derechos y nuevos deberes, ya como ciudadanos, ya no como niños, ya no somos niños, ¿no? A 18 años somos ciudadanos. Entonces, ¿qué derecho, por ejemplo, tengo como ciudadano? El de participar, por ejemplo, ¿no? En los organismos políticos, en unas elecciones, ¿no? Acá te dice, ¿no? Capacidad jurídica. Es la capacidad que se adquiere plenamente con el nacimiento, es la actitud que tiene el sujeto para ser titulado de derecho y deberes, ¿no? Capacidad de goce. Y capacidad de ejercicio se quiere al cumplir la mayoría de edad. Es la actitud que tiene el sujeto para ejercer personalmente sus derechos y deberes, ¿no? Personalmente. Porque la capacidad de goce, o sea, cuando eres un niño, el que, pues, por así decirlo, tenía que hacer valer tus derechos eran tus padres, ¿no? Y aquí en la capacidad de ejercicio, ya tú como mayor de edad, como ciudadano, vas a ejercer esos derechos. La ciudadanía tiene plena capacidad de ejercicio. Implica un mayor compromiso frente a la sociedad. Ojo, mayor compromiso, muy importante eso, ¿ya? Tiene la capacidad política para intervenir en asuntos políticos, por ejemplo, en un referéndum, ¿cierto? Tú puedes participar, puedes inclusive dar origen a un referéndum, ¿no? Una iniciativa de referéndum, perdón. Una iniciativa legislativa, una revocatoria, una remoción, una demanda de rendición de cuentas. O sea, todo esto ya puede ser dado o originado por la ciudadanía, ¿no? Por ustedes, ciudadanos. Claro, cuando cumplen 18 años. ¿Qué más nos dice, no? Derechos del ciudadano, ¿no? Los ciudadanos pueden ejercer sus derechos individualmente o a través de algunas organizaciones políticas como partidos, movimientos y alianzas conforme a ley. ¿Sí? O sea, lo puedes ejercer tus derechos de manera individual, como dice bien claro, o a través, pues, de los partidos políticos, por ejemplo, ¿no? Que van a hacer respetar y valer tus derechos. Los derechos ciudadanos no se pueden perder, ojo, no se pueden perder tus derechos ciudadanos de manera definitiva, pero pueden ser suspendidos temporalmente, siguiendo en los siguientes casos, ¿no? Artículo 3 de la Constitución de Política del Perú. O sea, ¿en qué caso, chicos, de manera temporal, mis derechos no van a ser ejercidos? ¿Sí? 3 casos. La primera, por resolución judicial de interdicción. ¿Qué se entiende interdicción? ¿Qué es una interdicción? Una interdicción civil es la acción judicial por la cual una persona se le declara incapaz de ejercer sus derechos civiles por sí misma. Puede pedir interdicción del incapaz, su cónyuge, sus parientes y el Ministerio Público. ¿Qué quiere decir? ¿No? Que esta persona no puede ejercer sus derechos por sí misma, chicos, ¿no? Hay muchos factores, ¿no? Los sordomudos, por ejemplo, ¿no? Las cuales tienen
que ser orientados por otra persona, los alcohólicos, los drogadictos, que no tienen esa conciencia de discernimiento, ¿sí? No hay ese discernimiento en saber pues lo bueno y lo malo, por así decirlo, ¿no? Producto de estas sustancias tóxicas es que ellos han perdido la razón, ¿ya? Y sus familiares, como bien dice aquí, ¿no? Familiares, o inclusive el propio Ministerio Público puede pedir la interdicción. Pueden ser objeto de interdicción los pródigos, los que incurren en mala gestión, los ebrios habituales y los toxicómanos, ¿no? Recuerda que ellos pueden ser declarados de interdicción. Profesor, ¿y cómo se entiende esto, no? Esta persona declarada de interdicción, ya teniendo la mayoría de edad, ojo, es el juez el que declara, ¿no? El juez. Una vez declarado interdicción, chicos, lo que él firme, lo que él vende, no vale. ¿Sí? No vale. Si esta persona tiene terrenos dejados por herencia o acumulados por su trabajo arduo, ¿no? Y producto del alcoholismo, la drogadicción, él pierde pues la noción, pierde pues la realidad de saber, de discernir, ¿no? Todos esos terrenos, chicos, todos sus bienes van a ser destinados a una persona, el llamado curador, ¿no? Este curador va a administrar sus bienes, pero esta persona de interdicción no puede vender nada. Su firma, por así decirlo, no vale nada, ¿sí? No vale nada su firma. Ya, es muy importante eso. Profesor, ¿y cuándo se le puede levantar la interdicción? Pues, por ejemplo, ¿no? Para un alcohólico, para un drogadicto, cuando está rehabilitado, ¿sí? Es el juez el que determina si es que de verdad se ha rehabilitado o no. Así como el juez declara interdicción, también lo puede sacar, pero se tienen que comprobar, ¿sí, chicos? ¿Qué más? ¿Por qué otra razón temporalmente se pueden perder los derechos, ¿no? O no se pueden ejercer los derechos civiles? Por sentencia con pena privativa de libertad. En otras palabras, cuando tienes una condena, ¿no? El juez te ha condenado 5 años, 10 años de prisión, ¿no? Etcétera. Pregunto, una prisión preventiva, ¿también se suspenden los derechos? ¿En una prisión preventiva también temporalmente se van a suspender los derechos? No. ¿Por qué? ¿Por qué en una prisión preventiva no se van a suspender temporalmente los derechos, chicos? ¿Por qué? Porque como dice aquí, no tiene una sentencia. El de la prisión preventiva recién está siendo investigado. Hay algunos indicios que lo podrían culpar, pero no tiene aún una sentencia, chicos, ¿sí? Claro, no es declarado culpable. El juez, recuerda, es el único que te determina tu culpabilidad. ¿Ya? Un caso interesante, ¿no? Fue el de Gregorio Santos. Este señor participó en las elecciones presidenciales, teniendo prisión preventiva. Él estaba en Piedras Gordas y era candidato a la presidencia, chicos. Inclusive cuando se dieron pues esta reunión, ¿cómo se le llama? Este concurso, ¿no? Este debate presidencial, perdón, él pidió el derecho de participar, ¿no? Porque sus derechos aún no hayan sido suspendidos. Y él lo sacaron de Piedras Gordas, participó en el debate, acabando, nuevamente lo llevaron a Piedras Gordas, ¿no? Pero hizo uso de sus derechos civiles, ¿sí, chicos? Entonces, muy importante eso, no confundir que la prisión preventiva es igual que una sentencia, ¿no? Porque en la prisión preventiva no hay un dictamen, no hay una condena, ¿sí? Aquí hablamos, ojo, que en la interdicción hablamos sobre todo de estos derechos de la ciudadanía, ¿sí? Ojo que el interregno aún tiene derecho a la vida, claro que sí, tiene derecho pues a un hogar, claro que sí, pero derechos civiles, sobre todo, ¿no? Aquí se habla de derechos políticos, a elegir y ser elegido, por ejemplo, ¿no? A vender tus bienes, no, él no puede, directamente él no va a poder vender sus bienes, ya decía, ¿no? Aquí hablamos sobre todo de derechos de la ciudadanía, no te olvides, ¿sí? Derechos de la ciudadanía. Entonces, la persona que es declarada de interdicción no va a tener esa capacidad de hacer respetar sus derechos ciudadanos, sus derechos, los derechos humanos, los derechos universales que hemos estado hablando en clases anteriores. Claro que sí, se va a respetar, ¿sí? El derecho a la vida, a la alimentación, se le va a tener que dar, claro que sí, no hay problema, a la salud, eso sí está.
Muy bien, sigamos. Perdón, se me olvidaba. Ya hablamos de estos dos, falta el último, ¿no? ¿Y en qué otro caso de manera temporal se suspenden tus derechos? Una sentencia por inhabilitación de los derechos políticos. Aquí sobre todo están aquellos funcionarios públicos que han sido condenados. El caso, por ejemplo, de este señor, se me fue el nombre, donde fue impedido de poder postular y trabajar en cualquier instancia de Estado, ¿sí? Los cuellos blancos, ¿no? Los cuellos blancos, la cual tumbó pues a una institución del Estado, ¿sí? Justamente muchos de estos funcionarios han sido inhabilitados para poder laborar o postular a un cargo público por 10 años, por 20 años, ¿no? Entonces, esto tiene justamente mucho que ver, ¿no? No van a poder dar o postular inclusive, ¿no? Muy importante. A ver, profe, los derechos de un civil y un soldado del ejército son los mismos ante un... No, claro que cuando hay un juicio de un soldado, no va a tener, ¿cómo decirlo? No va a tener un mismo procedimiento, ¿no? Al igual que un policía, ¿sí? Un policía y un soldado del ejército, la marina, etc., va a tener otro tipo de procedimiento en los aspectos de judicial, ¿no? El fuero policial o fuero militar, ¿no? Porque recuerda que el policía puede actuar en actividad con su arma, ¿no? Y producto de esa actuar con su arma puede herir o incluso hasta matar a un delincuente, pero tiene que investigar que si en verdad pues estuvo dentro de los procedimientos normativos, que el delincuente tenía arma también y producto de ese tiroteo de ambos murió el delincuente. O sea, con respecto al soldado, a los policías, no es lo mismo llevarlos pues a un proceso judicial, ¿no? Hay fueros, fuero policial, fuero militar. Ya, eso lo vamos a ver más adelante, chicos, tranquilos, ya, no pasa nada. En otras clases, más adelante. Deberes de los ciudadanos. Deberes de los ciudadanos. ¿Cuáles son los deberes? Honrar a la patria, ¿sí? Proteger los intereses, defender la Constitución, hacerla cumplir, ¿cierto? La Constitución, y lo más interesante, chicos, pagar los tributos, ¿ya? Pagar los tributos, porque con esos tributos que se estamos pagando, tenemos los servicios, ¿no? Educación, salud, ¿cierto? Seguridad, por eso pagamos a la policía, chicos, pagamos a los médicos del Estado, ¿no? Entonces, muy importante estos deberes que tiene el ciudadano. Mecanismo de participación ciudadana. La participación ciudadana forma parte y toma parte de un grupo, de una comunidad o de un país de manera activa y responsable. Ejercer en la práctica los deberes y los derechos políticos, intervenir en los asuntos públicos y tomar decisiones. Además, la participación ciudadana es un derecho fundamental, ¿sí? Es muy importante, ¿no? Por ejemplo, elegir y también ser elegidos es un tipo de participación ciudadana. Opinar sobre asuntos públicos, ¿cierto? Hace poco he visto en los medios televisivos que le preguntaban a la gente en la calle, ¿no? A los ciudadanos, a ver, ¿qué te parece la vacuna? ¿Tú te pondrías la vacuna? ¿Por qué no te pondrías la vacuna, no? ¿Qué tal? ¿Por qué se dio esta crisis política? ¿Tú apruebas o no la crisis política? Esta disolución de Congreso, etcétera. O sea, la gente puede opinar, ¿no? Presentar iniciativas ciudadanas de reforma constitucional y de legislación, ¿sí? Recuerda que de manera individual no procede, ¿no? De manera colectiva los ciudadanos sí se puede dar este tipo de acciones. Colaborar y tomar decisiones de la gestión del desarrollo de la comunidad, vigilar y controlar la buena marcha de la gestión pública y pronunciarse en los referéndums y las consultas ciudadanas, ¿no? Son algunos tipos de mecanismos de participación ciudadana. Muy bien, entonces aquí vamos a hablar, chicos, derechos de participación ciudadana y derechos de control ciudadano, ¿no? Dos partes, de participación y de control. Vamos primero con la de participación. ¿Cuáles son? Sufragio o derecho al voto, ¿no? Estás participando, ¿no? Se ejerce para elegir a las autoridades políticas. El voto, ojo, es personal, es libre
igual, secreto y obligatorio hasta los 70 años, ¿ya? Obligatorio hasta los 70 años, no te olvides. Pasado los 70 años, ya es voluntario, ¿no? Si tú quieres, vas a votar, si quieres, no pasa nada. ¿Y cómo te obligan a votar? Si tú no vas, pagas multa, ¿cierto? Si eres elegido miembro de mesa y no vas, pagas multa, ¿ya? De esa manera te están obligando a sufragar. ¿Qué otro derecho de participación ciudadana? La iniciativa de reforma constitucional. Corresponde al presidente de la República, a los congresistas y a los ciudadanos conforme a ley, el 0,3% de la población electoral del país. Esta reforma constitucional, chicos, ¿qué quiere decir, no? En cambiar, pues, ya sea una parte o toda la Constitución, ¿sí? Una parte o todo. Recordarás que durante el gobierno del señor Vizcarra se dio este tipo de participación, ¿no? La reforma constitucional, pero fue a través del presidente, con la aceptación del Consejo de Ministros, ¿ya? Los congresistas también pueden dar esta iniciativa de reforma constitucional. Y los ciudadanos, profesor, también podemos dar esta iniciativa, pero recuerda que necesitamos del 0,3% de la población electoral del país. Tenemos cerca de 20 millones, 22 millones de población electoral en el país. De eso, sácale el 0,3%. Profesor, ¿y qué tengo que hacer? ¿Tengo que juntar a esta población para ir a reclamar y hacer una marcha? No. Tú vas a la OMPE, ¿ya? Y ahí pides justamente la documentación para iniciar esta reforma constitucional. Te van a dar pues estos planillones donde los ciudadanos van a poner su nombre y dar su firma. Y con eso se acredita este porcentaje de población electoral, ¿sí? Al igual que, por ejemplo, se quiere crear un partido político, también se necesita un porcentaje, ¿no? Hay que dar esos planillones con la firma de los ciudadanos. Iniciativa de la formación de leyes, ¿ya? Corresponde al presidente, congresistas, otros poderes del Estado, ¿no? Instituciones públicas, autónomas, también pueden iniciar una ley. Y los ciudadanos también podemos iniciar una ley, chicos. Ojo, una cosa es iniciar y otra cosa es hacer una ley. Porque recuerda que esta iniciativa de formación de leyes, ¿a dónde va a parar? Al Congreso, ¿no? Y es en el Congreso donde se debate en un pleno si se acepta o no a esta iniciativa legislativa, ¿sí? La población va a reunir igualmente, ¿no? 0,3%, ¿no? 0,3% de firmas para iniciar la formación de ley. Referéndum. Facultad a los ciudadanos para someter a consulta la aprobación o modificación de alguna norma. Puede ser solicitado por un número de ciudadanos no menor al 10% del electorado nacional, ¿no? Miren, entonces acá, chicos, miren, muy importante. Recuerda que en la iniciativa de reforma constitucional y en la iniciativa de formación de leyes, su propio nombre lo dice, iniciativa, porque al final el que toma la decisión, ¿quién es? El Congreso, ¿sí? El Congreso en estos dos toma la decisión. Tú has iniciado, pero tú no lo acabas, lo acaba el Congreso. ¿Ellos lo aceptan o no? Pero ¿qué pasa en el referéndum? ¿Sí? El referéndum es una consulta popular, pero ojo, que lo que resulte en el referéndum, ¿no? A partir de los votos, se tiene que respetar, ¿sí? Si la población dice, hay que pagar a los fonavistas, si hay un número superior al 50%, se les tiene que pagar, chicos, se respeta. El Congreso no tiene que modificar nada, simplemente acepta ello, ¿ya? Por eso que el referéndum, como tú observas, hay un 10% del electorado nacional, o sea, si somos 22 millones de población electoral, necesitamos el 10%, ¿no? 2,2 millones de habitantes, de ciudadanos, para iniciar un referéndum. Porque recuerda que el referéndum sí tiene peso, ¿no? Y lo que se decide aquí en el referéndum se tiene que acatar, se tiene que respetar. ¿Ya? ¿Se quedó claro eso, no? Entre lo que es iniciativa legislativa y constitucional y el referéndum. Muy importante. Y también la cantidad de votos, ¿no? Porque en el referéndum son más votos, o perdón, más porcentaje de firmas del electorado. ¿Qué más te dice, no? Artículo 32 de la Constitución Política puede ser sometida a referéndum. La reforma total o parcial de la Constitución, miren, podemos pedir una reforma de la Constitución. La aprobación de leyes, normas regionales de carácter general o ordenanzas municipales,
materias relativas al proceso del descentralizado, para la aprobación de leyes, decretos legislativos y decretos de urgencia, materias relativas al proceso de descentralización, ¿no? Son algunas cosas en las cuales se emite el referéndum. Acá, por ejemplo, el referéndum del año 2018, ¿no? Originada por el presidente de la República, conjuntamente con el Consejo de Ministros, donde querían justamente hacer un cambio en la Constitución de manera parcial, ¿no? Sobre todo en 4 puntos, sobre la no revocatoria, perdón, no reelección de congresistas, ¿no? Y otros puntos más, ¿sí? Recuerda que el referéndum lo puede también iniciar el presidente. Él no necesita bastantes firmas, simplemente la de él y la del Consejo de Ministros. Igualmente el Congreso puede hacer un referéndum, pero para que se inicie un referéndum por parte de la ciudadanía, se necesita el 10% de firmas del electorado nacional. Derecho de control. Miren, hemos hablado de participación ciudadana. Por ejemplo, ¿no? Tú ya con el sufragio has elegido a tu alcalde, has elegido a tu presidente regional, ¿cierto? Ahora aquí vamos a hablar de derecho de control ciudadano, ¿no? Vamos a fiscalizar que se cumpla lo que él dispuso, por ejemplo, en su propuesta, ¿no? Aunque se cumpla lo dictaminado por las leyes, que cumpla su trabajo. Entonces, aquí vamos a hablar de estos dos, sobre todo, más interesantes, más importantes. La revocatoria de autoridades y la remoción de autoridades, chicos. En la revocatoria, ¿qué dice, no? Derecho que tienen los ciudadanos para destituir de sus cargos a las autoridades locales, regionales y jueces de paz, ¿no? ¿Cuántas firmas se necesita? Un 25% del electorado local, ¿ya? Profesor, ¿la revocatoria qué se entiende? Es destituir o iniciar la destitución de un funcionario público elegido por el pueblo a través de voto, como es el alcalde, como es el gobierno regional, ¿no? El presidente regional y los jueces de paz, que también son elegidos por voto popular, ¿sí? Entonces, miren, la revocatoria son para aquellas autoridades elegidas por voto popular. Profesor, pero el presidente de la República y los congresistas también son elegidos por voto popular. Sí, pero ellos ¿qué tienen? La famosa ¿qué? Inmunidad parlamentaria e inmunidad presidencial, donde no puede darse este tipo de acciones, ¿no? La revocatoria. Entonces, la revocatoria es solamente para alcaldes, para gobernadores regionales y jueces de paz. 25% del electorado local. Ejemplo, queremos destituir del cargo al alcalde de Breña. Estamos cansados de su gestión. La verdad es que no está haciendo nada. Vemos pistas que están con huecos, alta delincuencia. La ciudadanía de Breña quiere destituir a su alcalde. ¿Qué tiene que hacer? Revocatoria. ¿Ya? ¿Cuántas firmas debe solicitar? El 25% del electorado local. Pregunto, yo soy de San Miguel, tengo un familiar en Breña, él me cuenta lo que está pasando, van a hacer una revocatoria. Yo, siendo del distrito de San Miguel, ¿puedo dar mi firma? ¿Puedo dar mi nombre en ese planillón? ¿Sí o no? Yo siendo de San Miguel, ¿ah? No, claro que no, porque solamente es del electorado local, chicos, local, no te olvides. Solamente los ciudadanos del distrito de Breña son los que van a tener que firmar, juntar ese 25%. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué pasa en la remoción, chicos? Recuerda que aquí revocatoria para autoridades elegidas por voto popular. En la remoción, ¿a quién queremos destituir? Derechos que tienen los ciudadanos de privar de su cargo o empleo a un funcionario designado por una autoridad superior. O sea, estos funcionarios públicos que queremos destituir no han sido elegidos por el pueblo, ¿no? Mediante voto popular, sino han sido designados por un funcionario superior a ellos, ¿no? ¿Sí? Entonces, mira acá la diferencia. Estas autoridades que queremos destituir son designadas por un funcionario superior. Puede ser un gobernador regional, puede ser un ministro, hasta el propio presidente inclusive, ¿sí? Debido a eso, es que cuánto de firmas necesitamos para poder sacarlo, ¿no? O iniciar la institución. El 50% del electorado local. Ejemplo, en la comisaría de Breña vemos que este señor, el comisario, no está cumpliendo su trabajo, ¿sí? No hace operativos, todos los policías están en la comisaría, no trabajan. Es un ejemplo, ojo, es un ejemplo nada más, ¿no?
Entonces la ciudadanía de esa localidad está cansado, porque hay alta delincuencia y no trabajan los efectivos policiales. ¿Cómo puede destituir la ciudadanía local a ese comisario? Profesor, ¿el comisario ha sido elegido por voto popular? No, así que no podemos hacer revocatoria. ¿Qué tenemos que hacer? Remoción de autoridades. ¿Cuántas firmas necesitamos? 50% del electorado local. ¿Sí? Entonces vemos la diferencia de ambos, ojo, ¿eh? La revocatoria y remoción. Sigamos. Demanda de rendición de cuentas. Derecho de la interpelación de los ciudadanos, ¿no? Que son susceptibles, los cargos sujetos a revocatoria y remoción, ambos cargos. El 10% del electorado local. La rendición de cuentas, chicos, es como una interpelación, ¿no? O sea, se le hace una rueda de preguntas a la autoridad. Y esta autoridad debe responder, ¿sí? Debe responder. ¿Cuántas firmas necesitamos? El 10% del electorado local. Puede ser autoridades que son susceptibles a revocatoria y a remoción, ¿sí? Podemos preguntar, ¿no? ¿Por qué no es su trabajo? ¿No? O en una obra que vale 5.000 millones, ¿con qué empresa has trabajado? Sinceramente, ellos no me decían con qué empresa he trabajado, hacemos una demanda de rendición de cuentas y ahí ponemos esa pregunta, ¿no? ¿Con qué empresa has ejecutado esa obra? Y ellos tienen que responder, ¿sí? Tienen que responder, están obligados a responder en la demanda de rendición de cuentas. 10% del electorado local, no te olvides. Otra forma de participación ciudadana, jóvenes. Acá tenemos el presupuesto participativo, ¿no? Esto, jóvenes, es una de las formas más interesantes, más positivas, por así decirlo, en una comunidad, en una localidad. ¿Qué te dice, no? Es un instrumento de políticas y de gestión a través del cual las autoridades regionales y locales, así como las organizaciones de la población debidamente representadas, definen en conjunto cómo y en qué se van a orientar los recursos económicos asignados para este proceso. En otras palabras, chicos, ¿no? Es la reunión, por así decirlo, de las autoridades locales o regionales con la ciudadanía debidamente representada para tomar algunas decisiones. Por ejemplo, en qué obras se van a realizar. Ponte, ¿no? Que el alcalde convoca a una reunión a toda la ciudadanía y sus representantes y dice, ¿no? Ciudadanos, aquí en la pizarra tengo los 5 proyectos que se van a realizar para este año 2021, ¿no? Ahí están los 5 proyectos, cada uno con el costo y el tiempo que van a durar. Necesito su aprobación, si hay algún inconveniente, ¿no? Y por ahí un grupo, ¿no? Un representante dice, ¿sabe qué, alcalde? Ese primer proyecto no es tan verídico o no es tan factible de hacerlo, ¿no? Queremos realizar un proyecto a beneficio de más población. ¿Qué le parece si hacemos otro proyecto? ¿Qué dice lo demás? Sí. Entonces miren, en este presupuesto participativo es algo en la cual interactúan población y autoridades para el beneficio de ambos, ¿no? De la comunidad sobre todo, ¿no? Esa es la comunidad. No es que el alcalde o el gobernador regional se cierre y él solito haga los proyectos, no. Participa también la comunidad, la ciudadanía. Consulta previa, ¿qué es? Es el derecho de los pueblos originarios a ser consultados de forma previa sobre las medidas legislativas o administrativas que afecten directamente sus derechos colectivos. Esta consulta previa, chicos, es algo también nuevo, ¿ya? No sé si te acordarás, año 2009, el baguazo, durante el gobierno del señor Alan García. ¿Qué sucedió, no? Durante su gobierno hubo, pues, la adquisición o el convenio con una empresa transnacional para extraer recursos en Bagua. Pero no se tuvo en consideración lo que opinaba la población en esa localidad, en Bagua. O sea, simplemente fue entre empresa y gobierno. No se consideró a lo que decía la población. Fue así que la población, teniendo pues amenaza en que se iba a contaminar, se iba a depredar, comenzaban a hacer pues cierre de carreteras, manifestaciones, etcétera. Y ahí se da este lamentable hecho llamado el baguazo, ¿no? Donde pues fallecieron tanto ciudadanos de esa localidad como también efectivos policiales. A partir de eso es que se hace la consulta previa. Solamente a quienes se hace la consulta previa, a pueblos originarios, ¿sí? Pueblos originarios, o sea, Ayanin, Cachipió, Conivo,
aguajú, quechuas, aymaras, a esa población originaria. ¿Sabes qué? Vamos a hacer una obra, vamos a realizar proyectos aquí, te vamos a beneficiar en este sentido, ¿no? ¿Qué opinas? ¿No? Quiero tu opinión, ¿no? Entonces ahí se participa, ¿no? En la consulta previa. Pregunto, si quieren hacer una obra en San Martín de Porres, ¿van a consultar a la población, a la ciudadanía de San Martín de Porres? No, ¿cierto? No se va a realizar la consulta previa porque en San Martín de Porres no hay población originaria, ¿sí? No hay población originaria. Población originaria hay justamente, como te mencionaba, en la selva y en la región de la sierra. ¿Sí? Muy bien, sigamos. La consulta vecinal, la demarcación territorial, permite a los ciudadanos elegir la circunscripción a la cual desean pertenecer y solucionan el problema limítrofe, ¿no? Recordaremos que en la actualidad hay un problema entre Independencia y San Martín de Porres, si es que no me equivoco, este tipo de limítrofe fronterizo entre ambos distritos, ¿no? La cual se debe, no tengo ahorita la información, no sé si se ha hecho esta consulta o no, aún, ¿ya? Pero se debería realizar. Se tendría que considerar justamente lo que opinan los ciudadanos, ¿no? Vamos con los ejercicios jóvenes para esta semana. Pregunta número 1. La ciudadanía es una condición que se adquiere al cumplir la mayoría de edad, el cual implica un mayor compromiso ante la sociedad, además de contar con derechos y deberes. Sin embargo, también se puede pertenecer a la nación de un Estado sin gozar de la ciudadanía, dado que existen sectores de la población que no poseen plenamente esa condición, como son los de interdictos. Con respecto a estas personas, determine verdadero o falso de las siguientes enunciados, ¿no? Entonces, te habla acerca de los interdictos, ¿no? Recuerda que son aquellas personas que es el juez el que declara ello, ¿sí? Es el juez, que de manera temporal no pueden ejercer sus derechos civiles. 1. Son incapaces de ejercer todos sus derechos fundamentales. Son incapaces de ejercer todos sus derechos fundamentales. Falso, ¿no? De hecho, la vida, ¿no? Por ejemplo, sí. Lo más que todo aquí, recuerda que hablas de derechos civiles, ¿sí? Derechos civiles, nada más. 2. Pueden obtener esa condición los que están privados de discernimiento, o sea, los que no diferencian entre lo bueno y lo malo. Sí, ¿cierto? Verdadero. Muy bien. 3. ¿Pierden la posesión de bienes y los ingresos económicos percibidos? A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Que la interdicción pierde la posesión de bienes y los ingresos económicos percibidos? ¿Sí o no? ¿Y lo pierde? No. Lo siguen teniendo, chicos, ¿no? Lo siguen teniendo. Pero ojo que el que va a administrar sus bienes va a ser otra persona, ya sea un familiar, ¿no? O el que determine el juez, el llamado curador. ¿Sí? El curador determina, pues, el juez determina a quién se le va a designar como curador. Y este curador va a administrar, aparte, pues, desde la vida, la salud de esta persona, también sus bienes, ¿no? Muy importante. Entonces, la 3 es falso. No pierde. Lo sigue teniendo, pero con administración de otra persona. Por último, 4. Son declarados judicialmente a través de un proceso de interdicción civil. Eso es verdadero, ¿no? Es el juez el que determina justamente si tiene interdicción o no. Muy bien, respuesta aquí en la pregunta 1, letra D. 1, letra D. Sigamos. 2. A ver, un ratito. La pregunta 2. A ver qué te dice. Una de las bancadas que conforman el Congreso de la República presentó un proyecto de ley con el objetivo de modificar el artículo 31 de la Constitución para permitir que el voto sea facultativo.
La finalidad es eliminar la obligatoriedad de la participación de los ciudadanos en los procesos electorales. De no aprobarse, un colectivo de la sociedad civil manifiesta que ejercerá su derecho de iniciativa de reforma constitucional. En relación al caso expresado, identifique los enunciados correctos. A ver, vamos con la primera proposición. Es improcedente la variación en la forma de ejercer el sufragio porque se trata de un derecho fundamental. ¿Es verdadero? ¿Guarda relación con el tema? No, ¿cierto? O sea, es un derecho fundamental, pero no tiene nada que ver, puede ser obligatorio o voluntario, ¿no? Y eso se puede determinar, pues, mediante las normativas. Es falso. 2. Esta iniciativa puede ser planteada también por el presidente de la República con aprobación del Consejo de Ministros. O sea, te habla de la iniciativa de reforma constitucional. ¿Procede o no procede también por el presidente? Claro que sí, ¿no? Claro que sí. Recordemos que lo hecho por Vizcarra en el año 2018, con 4 artículos de la Constitución. Sigamos. 3. La reforma de la Constitución Política del Perú únicamente procede a través de la realización de una consulta popular. ¿Qué dicen ustedes? La reforma de la Constitución Política del Perú únicamente procede a través de la realización de una consulta popular. Ese es falso también, ¿no? No guarda relación. Porque recuerda que puede ser una iniciativa, como se llama, una iniciativa de reforma constitucional, en la cual la población da inicio a esto, pero lo acaba el Congreso, ¿cierto? Pero también puede ser por un referéndum, donde la población pide que se cambie, y ahí el Congreso no participa, simplemente acepta. Entonces, hay dos maneras, hay dos formas de hacer este tipo de cambio, ¿no? Mediante una iniciativa legislativa o mediante un referéndum. 4. La iniciativa de reforma constitucional requiere requiere el mismo porcentaje de firmas de ciudadanos que la formación de leyes. ¿Verdadero o falso? O sea, te dice que si ese mismo porcentaje para iniciar una reforma e iniciar una ley, el mismo porcentaje, sí, ¿no? El 0,3%. ¿Sí? El 0,3% de firmas del electorado nacional. Ojo, nacional. ¿Sí? No te olvides. Acá el ejercicio 2, respuesta letra D. ¿No? Letra D. ¿Y recuerda cuánto era para un referéndum? ¿Cuánto era el porcentaje para un referéndum? ¿Cuántas firmas del electorado nacional? El 10%, no te olvides, ¿no? Ya sabes, ¿no? ¿Por qué en el referéndum se pide más? Porque lo que se dictamina en el referéndum se tiene que respetar, ¿sí? El Congreso no tiene que contradecirlo. Digamos. Ejercicio 3. Vecinos que representan a diferentes asociaciones y cooperativas de vivienda del distrito del Agustino y miembros del Consejo Municipal de la referida comunidad participan en un proyecto de renovación urbanística consistente en la recreación de un parque ecológico próximo a la ribera del río Rima. El mecanismo de participación ciudadana descrito es... A ver, vamos con una encuesta. ¿Cuál es su respuesta, chicos? ¿Cuál es su respuesta? A ver, pongan en la encuesta. Se dice aquí, vecinos que representan diferentes asociaciones, conjuntamente con miembros del Consejo Municipal, participan en un proyecto de renovación urbanística. ¿Sí? O sea, hay participación para esta iniciativa, este proyecto, la comuna, ¿no? La ciudadanía y el Consejo Municipal. Claro, ¿no? Es el presupuesto participativo, chicos. Presupuesto participativo. Recuerda que aquí te habla bien claro en el ejercicio que tanto ciudadanos como, en este caso, ¿no? El Consejo Municipal van a participar para tomar una decisión. Entonces, está dando un presupuesto participativo. Pero, si te dicen en otro ejemplo, ¿no? Que solamente el Consejo Municipal ha tomado la decisión de hacer este proyecto sin el consentimiento de la sociedad, ¿no? De la ciudadanía,
y la ciudadanía quiere saber cómo se ha realizado este proyecto y no le da razón, entonces la ciudadanía puede hacer una demanda de rendición de cuentas. O sea, hay diferentes, ¿no?, puntos de vista. Ejercicio 3, respuesta letra C, presupuesto participativo. Y por último, la 4, diferentes colectivos ciudadanos exigen la remoción de un miembro del Consejo Municipal de un populoso distrito limeño por el pésimo desempeño de sus funciones. ¿Es correcto el mecanismo utilizado para lograr la institución de funcionario? ¿Qué dicen ustedes? Hay que removerlo, dicen. ¿Se puede remover? No, ¿cierto? ¿Por qué? Porque los integrantes del consejo referidos son funcionarios electos. Y si son electos, o sea, elegidos por el pueblo, ¿qué se hace? ¿Qué tipo de control o mecanismo de control ciudadano tengo que realizar para este caso si no es remoción? Recuerda. ¿Qué aplico aquí? En este caso, chicos, la revocatoria, ¿no? La revocatoria. ¿Y cuántas firmas del electorado local necesito? ¿Cuántas firmas del electorado local? 25%. No te olvides eso, ¿ya? Entonces, ahí está justamente la respuesta, ¿no? Vamos entonces. Chicos, eso sería todo por hoy. Te doy las claves. Nuevamente, pregunta 1, letra B de bueno. Pregunta 2, letra D, dado. Pregunta 3, letra C, casa. Y pregunta 4, también letra C, casa. Chicos, recuerda entonces, como aquí te menciona, no te olvides de que tienes un multichat, ¿no?, donde puedes hacer tus consultas.